Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy les voy a presentar la clase de contabilidad societaria. Ya les presenté en la primera parte la clase de contabilidad general. Hoy la parte de contabilidad estrictamente, eh, como ustedes saben, la ley, o deberían saber, la ley de sociedades tiene un apartado a partir del artículo 61 que trata todo lo referente a la contabilidad en las sociedades comerciales, a partir del artículo 61 de la Ley de Sociedades Comerciales, y es lo que justamente vamos a ver hoy acá. Contabilidad societaria. Voy a seguir el PowerPoint, el mismo PowerPoint que les propuse con el título, creo que era Normas Jurídicas de la Contabilidad. Bueno, con ese mismo PowerPoint voy a seguir contabilidad. Ese mismo PowerPoint tiene una segunda parte que se refiere a la contabilidad societaria. Bueno, como ya les adelanté, el artículo 61 trata esto. Bueno, les tendría que decir quizás que eh, la bibliografía utilizada para esta parte es prácticamente la misma que la primera parte, ¿no? Vamos a utilizar fundamentalmente la Ley de Sociedades Comerciales, el manual de José María Curá y los mismos dos artículos que vimos para la parte de la contabilidad, las normas jurídicas de la contabilidad, uno de Arduino y uno de Perrota, que lo tienen en el anterior video y lo tienen subido. No recuerdo los títulos, pero creo que eran Información Societaria y Normas Jurídicas en la Ley Societaria, algo así, de uno de Arduino y otro de Perrota, que están publicados en la ley. Eh, bueno, las sociedades comerciales, como ustedes saben, y como se lo dije en el primer video, también tienen esa misma necesidad que los empresarios. Sí, que los empresarios, hoy ya no hay comerciantes para nuestro código, serían empresarios, de registrar los hechos económicos que lo afectan, ¿no? Todos los hechos económicos de sus emprendimientos, de sus sociedades en este caso. Ese registro y control de esos hechos, esa sistematización de esos hechos, es lo que nosotros vamos a denominar la contabilidad societaria. Hay un triple, creo que se los dije en la anterior presentación, hay un triple interés de la contabilidad. Un interés del empresario, del comerciante, que se le decía antes, ahora, esto según incluso lo tomamos de Alperini Buti. Está hecha está registrado, todos estos registros, esta idea de la contabilidad está hecho en beneficio del empresario, en beneficio de los terceros que tratan con el empresario y en beneficio de un tercero que es algo más que un simple tercero, que es el Estado. Por eso también se habla en algún punto del orden público contable, ¿no? Esas normas que son de orden público, como lo es la del artículo 69, que ya la vamos a ver. Esta parte de la ley de sociedades, la de documentación y contabilidad, abre con el artículo 61 de la ley. El artículo 61 dice que podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas por los artículos 73, 164, estas formalidades impuestas por la ley de sociedades comerciales y por el Código Civil y Comercial, y para llevar libros societarios y contables por registros digitales, mediante medios digitales de igual manera y forma en que perdón, que lo estoy leyendo, en realidad estaría leyendo la ley, pero lo estoy leyendo, digamos, en el PowerPoint, copié y pegué la ley para que, en realidad es para que siempre nos sirva a todos de una nueva lectura de la ley.
De la misma manera que ahora están llevadas los registros de la ley de sociedades simplificadas de la 27349. El libro diario, sigue diciendo la ley, el libro diario podrá ser llevado con los asientos globales que no comprendan periodos mayores a un mes. El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones correspondientes a las cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación conforme al artículo 321. Bueno, en pocas palabras, lo que el artículo 61 nos trae es esta posibilidad de la digitalización de la contabilidad. Obviamente que para el acceso a la información, la digitalización de la contabilidad es buenísimo, tiene un sistema, no es que se volcó todo el mundo a la digitalización de la contabilidad, es más, creo que el resultado de la modificación de la ley no habrá sido el esperado. Quizás porque hay un acceso mucho más fluido a la contabilidad, es más difícil, bueno, tiene distintos motivos que, bueno, no lo vamos a analizar todos acá en este curso prácticamente básico de contabilidad societaria, pero habría mucho para hablar sobre las dificultades que tiene el empresario para sustituir su contabilidad tradicional por estos métodos, ¿no? Lo que queda claro es que también estos métodos tienen esta última parte que les leí del artículo es muy importante. O sea que en realidad todos estos métodos de igual manera tienen que cumplir con el artículo 321 del Código Civil y Comercial, ¿no? Esa perfecta individualización entre las cuentas deudoras y acreedoras y su posterior comprobación. O sea, tienen que estar todos estos asientos respaldados de conformidad al artículo 321. Bueno, la lámina siguiente del PowerPoint dice lo mismo que les acabo de decir. O sea, conforme con el artículo 321, el método de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones y su posterior verificación conforme al artículo 321, así que lo vamos a pasar, así ahorramos tiempo. Medios digitales. Bueno, las SAS pueden prescindir del cumplimiento de las formalidades dispuestas por estas normas que acabamos de citar, pero bueno, obviamente tienen que cumplir con esta individualidad, con lo que establece el artículo 321 del Código Civil y Comercial, que ahora no lo voy a leer para ahorrar tiempo, así los videos no son tan largos, pero hay que leerlo porque es un artículo imprescindible. Está el pilar básico de la contabilidad, está en el artículo 321. Por algo, nosotros le decimos que son que las cualidades intrínsecas de la contabilidad están en este artículo. Que por supuesto el artículo 16 de la RT de la Federación toma y amplía este artículo 321, pero el pilar está en el artículo 321. Bueno, y seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Si se autorizan estos medios digitales deben permitir esta individualización de las cuentas acreedoras y deudoras y su posterior verificación, que esto es fundamental. ¿Cuáles son, cuando hablamos de estados contables, a qué nos referimos con los estados contables? Y bueno, y acá en esta lámina del PowerPoint lo dice: el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, que esto ahora lo vamos a ver, los estados de resultado y el estado de origen y aplicación de fondos. O sea, los resúmenes de datos extraídos, los elementos contables, que compilados, ordenados y elaborados sistemáticamente se expresan en términos monetarios para brindar información.
Fíjense que lo fundamental de la contabilidad, la función fundamental de la contabilidad es esa, es brindar información. O sea, lo que va a hacer la contabilidad en definitiva va a colocar cierto orden, sistematizar la información de los hechos económicos más importantes para que el usuario de esta, ya sea interno o externo, pueda buscarla y encontrarla con facilidad la información. Fíjense la importancia de la contabilidad. Es mucho más. Generalmente muchos pensamos que la contabilidad se piensa en términos positivos, ¿no? Quizás quienes estudian impuestos, trabajan en el tema impuestos, la estructuración de la contabilidad siempre gira en torno a los impuestos y demás. Pero en realidad quienes estamos, por ejemplo, y estudiamos y enseñamos el tema derecho societario, la información es fundamental para proteger a los accionistas, a los usuarios internos y externos de la sociedad, ¿no? Especialmente a los accionistas minoritarios, a los terceros que contratan con la sociedad y en tal caso, en caso de insolvencia, a todos los terceros que que quieren recuperar sus activos comprometidos con esta sociedad y en definitiva de última recuperarlos de los propios administradores, de los propios accionistas, de los propios responsables de si existió un vaciamiento o existió una irresponsabilidad en el manejo de la sociedad comercial. Por eso los estados contables son muy relevantes. Inventario y balance. Bueno, yo les coloqué una definición que en parte está en la ley, una definición, una conceptualización. Es la expresión en cuadro resumido, vieron que tiene ya en la misma 63 de la ley de sociedades, nos dice el cuadro, lo que tiene que contener el cuadro, pero tenemos activo, pasivo, patrimonio neto, ¿no? Es la expresión del cuadro resumido y sistemático de los resultados del ejercicio por el cual se manifiestan las condiciones en que se desenvuelve la sociedad en lo patrimonial y financiero, o sea, sus condiciones patrimoniales y financieras, debiendo cada uno de sus rubros, partidas, referirse a cuentas abiertas. Y esta está en el 62 y 63 de la Ley de Sociedades Comerciales. Y a su vez, bueno, no lo van a ver desde ahí, pero bueno, sí, ahí se ve un poquito. Y aquí les copié y les pegué parte de un balance. El estado de resultados que lo encuentran en el artículo 64. Yo esto se lo estoy leyendo acá porque para mí tienen, lo hago en letra más grande en realidad. Y la verdad que además de ser una ayuda para ustedes para sistematizar el estudio, para mí es una ayuda porque en vez de estar leyendo la ley, leo de acá. Pero yo les recomiendo a ustedes que cuando están siguiendo esta clase tengan su ley y la busquen, ley de sociedades comerciales, ahora en este caso, y busquen el artículo y además se amiguen con el artículo. Cuando empezamos con balance, se amiguen con el artículo 62 y 63, especialmente el 63, ¿no? Que van a ver que les dice que tienen que colocar en el activo, que tienen que colocar en el pasivo, y en el 64 el estado de resultados. Esto es fundamental que esta parte de nuestro estudio, toda en realidad, pero esta parte fundamentalmente la vean con la ley de sociedades. Esta parte empezamos a profundizar la ley de sociedades, empezamos a trabajar la ley de sociedades comerciales. En realidad, yo porque no quise discontinuar contabilidad y contabilidad societaria, pero documentación y contabilidad iría cuando ya arrancamos sociedades comerciales. Pero para no discontinuar la clase de contabilidad, le hice contabilidad societaria en un video separado, pero en realidad tendría que ir después de que arrancamos sociedades comerciales.
¿no? Porque estamos en el 63, todavía no empezamos con el artículo 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, pero ya se lo estoy adelantando aquí. El estado de resultados, así como en el 63, 62 y 63 encuentran el balance, el estado de resultados lo encuentran en el artículo 64. El estado de resultados es el estado de resultados o cuentas de ganancias y pérdidas que deberá exponer, dice. Fíjense, cuando ustedes lean esta norma, van a encontrar que es un cuadro, de ese gran cuadro, que es el balance, ¿no? Donde encuentran expuestas las cuentas acreedoras, el activo y el pasivo de la sociedad, para de ahí sacar el patrimonio neto. El estado de resultados viene a ser una cuenta, viene a ser como el ojo, ¿no? O como los anteojos, viene a ampliar esa información. De ese gran cuadro, bueno, abrimos un poco más. Es como si pusiéramos el dedo en un punto y ampliáramos esa información. Ese es el estado de resultados. ¿Qué les puse acá? El estado de resultados que impone el artículo 64 se considera siempre un complemento necesario del balance, desde ya. Proporciona una visión dinámica de mayor información que el balance del patrimonio social, haciendo saber la relación de los ingresos y egresos con la operativa societaria, justificando la razón del saldo que aquel exhibe. Claro. Bueno, obviamente amplía, es en poquitas palabras una ampliación de la información. Que cuando ustedes ven cómo está compuesto el estado de resultados, se dan cuenta enseguida que está ampliando la información ya dada en el balance. Bueno, acá tienen, pues ven el estado de resultados como, por ejemplo, algunos asientos, ingresos por intereses, gastos financieros, margen financiero bruto, provisión de créditos directos, ingresos de servicios financieros. Bueno, seguimos identificando distintos rubros que quizás están bajo un gran asiento en el balance. El estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, también de alguna manera estos complementos del balance lo que hacen es, siguen explicando las grandes cuentas, los grandes asientos del balance. Ese gran cuadro se viene a desmenuzar en estos pequeños cuadros, en estos cuadros suplementarios, ¿no? Se sigue justificando, explicando cada uno de los asientos. ¿Qué les puse acá? Es un complemento del estado de resultados en el que se incluyen las causas de los cambios producidos durante el ejercicio de cada uno de los rubros integrantes del patrimonio neto, ¿no? Claro, es una justificación del patrimonio neto. Ustedes saben que activo menos pasivo da patrimonio neto y de alguna manera lo que va a explicar es el patrimonio neto. Entonces yo les digo, 64, cuando lo buscan, ustedes dicen, lo quiero buscar en la ley, obviamente que está, pero en el estado de resultados te van a ver primero, todo está, y segundo romano, ahí encontramos el estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. En él se incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio, cada uno de los rubros integrantes del patrimonio neto. ¿Está? Bueno, y a estos grandes cuadros explicativos, ahora presentamos al cuadro explicativo a la explicación por excelencia, que son las notas complementarias, ¿no? El artículo 65 establece que para el caso que la correspondiente información no estuviera contenida en los estados contables, balance y estado de resultados o en las notas,
deberán acompañarse notas y cuadros que se considerarán partes de aquello. O sea, tiene que, lo que de alguna manera nos está diciendo que tiene que estar todo perfectamente explicado, ¿no? En los estados contables. Y lo que no está, tiene que haber tantas notas como hasta que quede claro, estos cuadros queden perfectamente claros. Las famosas notas complementarias. Y ahora, en realidad, ya acá no estamos en un cuadro, estamos en las memorias. La memoria, artículo 66, la memoria de la sociedad. Y fíjese que por algo se llama memoria, ¿no? Así como los libros son la memoria de la humanidad, la memoria del artículo 66 es la memoria de las sociedades comerciales. Un poco en la memoria explica la evolución del patrimonio hacia el pasado, o sea, el pasado, una explicación de lo que sucedió y una proyección de lo que va a suceder. En definitiva, la memoria que se acompaña a los estados contables, que en general se acompaña a la memoria a los estados contables para ser aprobados por la Asamblea, de alguna manera el directorio o los administradores van a explicarle a la Asamblea el estado de situación, cómo se evolucionó para el estado de situación actual hacia el pasado y una visión de proyección hacia el futuro, que en realidad es el único o es la única que tiene una visión de proyección futura de la sociedad. El único no es un estado contable, hubo alguna discusión sobre si era o no un estado contable, no es un estado contable, pero es un gran complemento, un complemento muy importante del estado contable, la memoria. ¿Qué dice el artículo 66? Se refiere a él como un informe contable referido a el estado de la sociedad en las distintas actividades que haya operado, o sea, pasado, y su juicio sobre las proyecciones de las operaciones y otros aspectos que se consideran necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura de la sociedad. Por ejemplo, nosotros que estamos trabajando en grupos y que en el futuro va a existir también conflictos societarios en estas sociedades que integran, sería importante que elaboren memorias, ¿no? La memoria junto con los estados contables. Después lo vamos a ver bien esto. El derecho de información de los socios. Y es casi ineludible cuando nosotros hablamos de la contabilidad, hablar del derecho de información de los socios, ¿no? Porque, ¿qué más, o sea, qué derecho más importante tiene el socio que el de información? Ustedes me van a decir, sí, el económico, obviamente, pero ¿cómo sabe el accionista que se le está liquidando bien sus ganancias, su utilidad, si no tiene un acceso adecuado a la contabilidad? ¿Cómo sabe el accionista que si la sociedad anda bien, cómo sabe que no podría funcionar mejor si no tiene acceso a la contabilidad? ¿Cómo sabe que si está en problemas o está en una situación económica delicada, no podría estar mejor o no podría ser salvada de alguna manera con una correcta administración, o en realidad todo lo contrario, que deberían llevarla hacia la liquidación, pues es una sociedad inviable? Toda esta información solo la puedo recoger de la contabilidad. Por eso es que el derecho de la información es uno de los derechos más importantes del accionista, que es el estar informado sobre la marcha de los negocios. Por eso cuando dijimos que la contabilidad es un registro de hechos económicos, es esta sistematización de estos hechos económicos es lo que es contabilidad. Y esto es fundamental. Esto es fundamental porque
conocer los hitos económicos de una sociedad es importantísimo. Por lo tanto, la contabilidad, el acceso a la contabilidad es fundamental. Y estudiar y analizar y conocer el acceso a la contabilidad por parte de terceros, o sea, por parte de los posibles usuarios de la contabilidad exteriores e internos, es fundamental. Este derecho lo habilita al accionista, estamos hablando, a exigir copia de los estados contables en el paso estatuido en el artículo 67. Esto es antes de la asamblea que va a tratar los estados contables. Copia de los estados contables. El acceso a las copias, no voy a poder acceder no me voy a poder llevar la contabilidad de la sociedad, obviamente. Voy a tener acceso a la copia de los estados contables. Y el acceso a la copia de los estados contables la tengo que tener con un tiempo suficiente. ¿Por qué? Dos cosas. ¿Por qué el acceso a las copias de los estados contables? ¿Y por qué el plazo que marca la ley de 15 días antes de la asamblea? ¿Y por qué habla de la asamblea? Siempre los por qué nos ayudan a entender cada cosa. Primero, los estados contables los elabora el órgano de administración, que en el caso de las sociedades anónimas hablo de las más complejas, en el caso de las anónimas es el directorio, pero necesita ser aprobada por la asamblea. ¿Por qué necesita ser aprobada por la asamblea? Porque es un acto de administración. Como todo acto de administración, lo va a tener que refrendar la asamblea. Y además porque, en definitiva, de alguna manera, rinde cuentas de su gestión a través de los libros. Si los apruebo, de alguna manera estoy aprobando gestión, aunque técnicamente no es así, pero si yo apruebo los estados contables, después es difícil cuestionar la administración, ¿no? Porque va a ser complicado. Pero bueno, es harina de otro costal. ¿Por qué el sistema societario me exige que lo apruebe la asamblea? Primero porque lo exige la ley. ¿Pero por qué lo exige la ley? Porque en definitiva es un acto de la administración que debe ser refrendado, debe ser aprobado por la asamblea. Los estados contables deben estar aprobados por la asamblea. Es de alguna manera una forma de rendir cuentas a los accionistas, de los administradores a los accionistas. Entonces, ¿por qué tengo que les tengo que brindar copia a los accionistas de estos estados contables conforme al artículo 67? Bueno, es fundamental porque si yo voy a votar favorablemente o desfavorablemente los estados contables, en realidad tengo que tenerlos en mi poder antes para analizarlo, para ver si tienen suficiente respaldo, para ver, bueno, analizar todas las cuentas. Analizar las cuentas con incluso profesionales del área. ¿Y por qué los 15 días que exige la ley? Porque, bueno, evidentemente esto exige un análisis pormenorizado, con tiempo, de este material y para que yo pueda ejercer adecuadamente mi derecho. Esto da nota de la importancia de los estados contables. Por eso, cuando hablamos del artículo 67, que es de copia, no lo pasen de largo como si fuera, bueno, una formalidad. No es una formalidad. Si bien está presentado como una formalidad, en realidad formalidad puede ser para los accionistas que forman parte del directorio y ellos mismos brindaron los datos para confeccionar los libros. Pero para los que no forman parte del directorio, no es una formalidad, es un derecho de información muy importante. Bueno, ¿cuál es la finalidad del artículo 67? Les presento en este PowerPoint. Bueno, se las acabo de decir, ¿no? Sí, no hace falta. Violación del artículo 67. Y entonces la pregunta que le sigue es, ¿qué pasa si no cumplo con esto? No cumplo con la presentación en tiempo o completa
de la documentación establecida en el 67. O sea, ¿qué pasa si pongo a los 15 días o dentro de los 15 días copias de los balances, pero me faltan cuadros, me faltan notas, me falta un montón de información que componen los estados contables y que no la brindo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto me da derecho a impugnar los estados contables en la asamblea, impugnar mismo la asamblea, porque no pusieron los libros a disposición y el juez la podría declarar nula, podría suspender la asamblea. Bueno, hay distintas acciones. ¿Qué son las famosas reservas? Miren, hay una cosa que yo la considero muy importante. La ley de sociedades comerciales es en algunos puntos muy perfecta. O sea, yo podría evitar insolvencia. Si se cumpliera con todos los pasos de la ley, se podría evitar la insolvencia societaria liquidando una sociedad que no funciona. O sea, una sociedad que está colapsada económicamente, la podría estar liquidando. O sea, yo confeccionara las memorias, los estados, tendría tanta información de cómo está evolucionando la sociedad, siempre hablando, por supuesto, de administraciones de buena fe, que yo con tiempo podría decidir la liquidación de la sociedad comercial. Es todo mucho más complejo, incluso tendría que tener hechas las reservas facultativas, las obligatorias, y podría ser reserva facultativa. El tema a veces es qué voy a privilegiar, ¿no? Si yo privilegio las utilidades por sobre la propia sociedad, lo que voy a generar indefectiblemente es un vaciamiento de la sociedad. Si yo privilegio la salud de la sociedad por sobre exprimir las utilidades, bueno, voy a ir obteniendo una sociedad, un emprendimiento cada vez más saludable que puede invertir, etc. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la política? ¿Qué sería una administración exitosa en términos societarios? Una administración exitosa es la que le da a los accionistas unas utilidades cuantiosas o hace crecer a la sociedad exponencialmente y crea una sociedad o promueve una sociedad sana, fuerte. Bueno, y siempre la discusión a veces gira en torno a lo mismo. El artículo 70 contempla la constitución de reserva legal en las sociedades de responsabilidad limitada y en la sociedad por acciones, que no hace nada menor al 5% de las ganancias realizadas. O sea, 5% de las ganancias realizadas tendrían que ser reservas legales, de ganancias líquidas que arroje hasta alcanzar el 20% del capital social. Para la doctrina contable, reserva es el excedente del patrimonio de la empresa en relación al capital desembolsado, y financieramente es el ahorro de la sociedad, capitalización de beneficios. Claro, en vez de retirar beneficios, voy a ahorrar en reservas. Y hay reservas, las legales, que son estas, el 5%, o las facultativas, que bueno, las aprueba, las debería aprobar la asamblea. Por eso, y ahí está, en un buen administrador proponer en una memoria, en las memorias generalmente también se viendo proyecciones futuras o estableciendo proyecciones futuras de la sociedad, bueno, proponer hacer reservas facultativas para, bueno, justamente para una sociedad sana, una sociedad emprendedora, una sociedad de cara al futuro. Cuando le pongo actas, son los libros societarios, ¿no? Es la próxima lámina de PowerPoint. El artículo 73, segunda parte, solo contempla dos clases de actas. Es una remisión a las sociedades por acciones, ¿no? Las de directorio y la de asamblea, que sean firmadas por los asistentes, que sean confeccionadas y firmadas dentro de los 5 días por el presidente.
En realidad hay más libros, todos los libros de las reuniones de socios, de asamblea, de directorio, son libros sociales, ¿no? ¿Qué más tengo? Los registros, también hay registros, el registro de accionistas, el de asistencia de asamblea. Ahí en la próxima lámina les pongo, deben tener formalidades, bueno, de los libros contables, y son los que reflejan las decisiones de los órganos societarios. Están libros de actas, tenemos el directorio, de asamblea, y todos estos los libros, todos los libros de decisiones de órganos de alguna manera colegiados, aunque no tengan las formalidades del de asamblea, porque el de reunión de socios perfectamente lo podemos llevar en las sociedades de responsabilidad limitada, en las sociedades colectivas y demás, el registro de accionistas, los libros registros, accionistas, asistencia de asamblea y demás. Bueno, hasta acá un poco vimos, vimos lo que es contabilidad societaria, por lo menos todo lo que son las normas de la contabilidad en la ley de sociedades comerciales. No se olviden que lo que de alguna manera la ley de sociedades comerciales busca es registrar, sistematizar todos los hechos económicos de una sociedad comercial de manera que puedan ser útiles para los usuarios internos y externos de las sociedades comerciales. La ley de sociedades comerciales, obviamente, sistematiza no solamente la información de estos hechos, o sea, a través del 62, 63, bueno, mismo el 61, 62, 63, 64, 65, 66, sino que también después pasa, estas serían todo lo que serían los libros o los estados contables, o los estados e informes contables, como es la memoria, y en el 67 ya empieza a hablar del acceso a esa información, especialmente el acceso a la información por parte de los accionistas, ¿no? Que también es fundamental. Bueno, siempre espero que les haya servido, los haya podido orientar en este punto, y vamos a seguir los próximos videos van a ser sobre sociedades comerciales. Vamos a empezar ya sociedad comercial, ¿eh? Que seguramente lo subimos entre mañana y pasado. Bueno, adiós, muchas gracias.